Hola queridos estudiantes, esta semana hablaremos sobre la justicia. Durante estas últimas 2 semanas hemos estado tratando conceptos que son muy importantes dentro de la ética, como la igualdad, la libertad, y esta semana vamos a tratar un tercer concepto muy importante de la ética que es la justicia. Por ello, el objetivo de esta clase va a ser reflexionar en torno al concepto de justicia a partir de la distinción entre la justicia distributiva y la justicia correctiva. Esta semana vamos a ver el concepto de justicia a partir de una distinción entre dos ámbitos en los que opera la justicia, que es en el ámbito distributivo y en el ámbito correctivo, que es lo que vamos a ver con más detalle a continuación. Lo primero que hay que saber de la justicia es qué es la justicia. La justicia es una virtud, es decir, que es una actitud del hombre, que es propia de éste y que éste se debe desarrollar y por ende puede ser exigida a todas las personas, en todo momento y respecto a todas las otras personas. Es decir, se puede exigir que se actúe de manera justa y también que se sea justo con todas las otras personas. Cuando pensamos en la justicia respecto de un acto en particular, esto tiene relación con los intereses propios que nos llevan a hacer ese acto y también con los intereses de otros que podrían ser pasados a llevar. Por ello es súper importante para determinar la justicia que ninguno de los dos actores o que ninguno de los dos intereses, tanto los propios como los ajenos, sea uno más importante que otro. Por eso se llama justo a quien analiza una situación de acuerdo a qué intereses se están tratando y no de quién son estos intereses. ¿A qué se refiere esto? A que la justicia siempre va a tratar de ser una instancia imparcial, donde no afecte quién está cometiendo el acto, sino qué acto se está cometiendo. Y cuando se evalúen intereses enfrentados, se evalúe solo el interés de cada uno y no quién es la persona que tiene este interés. Un filósofo muy importante de la antigüedad, que es Aristóteles, decía que la justicia conocía dos tipos de acciones entre los humanos. Uno era el intercambio de bienes y el otro era el reparto de cargas y beneficios que entregaba una autoridad. Entonces, según este filósofo, la justicia debía asegurar que el intercambio fuese justo, que el intercambio de bienes fuese justo y que cuando la situación de dos personas que realizaban un intercambio era muy desigual, debía intervenir un tercero imparcial que pudiese contrarrestar esta asimetría entre estas dos personas para que no se negociara de una manera injusta. Él pone el ejemplo de una persona que tiene sed en el desierto y quien tuviera agua pudiese incluso llegar a aprovecharse y venderle el agua a un precio que sea brutal. Entonces él decía, siempre tiene que haber un tercero que pueda lograr esta imparcialidad y corregir todas las asimetrías que hagan que el intercambio no sea justo. Por ello, Aristóteles decía que la justicia es una virtud de quienes detentan el poder. Son quienes tienen el poder, los que están arriba, los que deben buscar contrarrestar las desigualdades y no el que está abajo. Porque el que está abajo lo único que haría sería tratar de mejorar su situación versus el que está arriba que debiese hacerlo de manera desinteresada. Esta virtud del poder a la que se refería Aristóteles tiene repercusiones hasta el día de hoy, porque incluso hoy la justicia tiene que ver con lo que hacen las instituciones. O sea, la justicia depende de una institución porque depende de un tercero que sea imparcial, que pueda aplicar esta justicia y que pueda determinar quién tiene la razón en un conflicto de intereses, por ejemplo. Entonces, esta virtud tenemos que entender que por un lado es una simetría, pero por otro lado es una asimetría, pero una asimetría que está justificada. Hay una buena cita que dice: la justicia es el reconocimiento de una simetría fundamental en relación con los hombres, justamente allí donde se trata de repartir bienes que son escasos, lo que no tiene que ver con la igualdad de todos, sino con la asimetría justificada. En el fondo, lo que va a buscar la justicia tiene que ver con pensar que somos todos iguales, pero al saber que no lo somos, tratar de contrarrestar estas diferencias para lograr que todos podamos tener, por ejemplo, las mismas oportunidades. Entonces, esto tiene relación con lo que veíamos la clase pasada entre la diferencia entre la igualdad y la equidad. No se trata de dar a todos lo mismo, sino que dar a todos dependiendo de la necesidad que cada uno tiene.
para que así todos tengan, por decirlo de alguna manera, el mismo punto de partida. Y también en ese sentido se definiría como una desigualdad el que alguien sea perjudicado o beneficiado, por el contrario, por una condición que sea externa a él. Por ejemplo, en mucho tiempo durante la historia fueron perjudicadas las personas que eran negras únicamente por ser negras. Eran discriminados, tenían menos derechos. O cuando se beneficia, por ejemplo, a un empresario versus un gran empresario versus un microempresario, también se habla de una injusticia. Entonces, esto tiene relación con que esta asimetría que se puede permitir las instituciones que van a ejercer la justicia, tiene que ser una asimetría justificada. Si voy a dar más beneficios a alguien, tiene que ser justificado o porque lo necesita, o porque ha tenido menos oportunidades, o porque se ha esforzado por ello, etcétera, etcétera. Pero cuando esta asimetría no está justificada, como por ejemplo en el caso de que se perjudique a alguien por ser negro o por ser extranjero, se habla de una injusticia. En este sentido podemos hablar que hay dos formas en las que opera la justicia, hay dos maneras en las que se ha entendido la justicia. La primera es la justicia correctiva, es la justicia que tiene relación con reparar daños, un daño que causa una injusticia. Esto es lo que se dirige o a compensar o a castigar, es decir, o a compensar a las víctimas. Por ejemplo, cuando ocurren genocidios, se busca compensar a quienes fueron víctimas de este hecho tan terrible. O cuando, por ejemplo, ocurre alguien comete un delito, que se busca castigar a la persona. La justicia distributiva, que tiene que ver con los asuntos sobre cómo se reparten beneficios y cargos entre los miembros de una comunidad. Es decir, cómo se reparten los bienes, por ejemplo, o cómo se reparten los salarios, los ingresos, los impuestos, por ejemplo, o cómo se financian programas sociales. Con eso tiene que ver la justicia redistributiva, con distribuir los bienes y los beneficios dependiendo de las necesidades de cada persona. Entonces, todo esto tiene relación con lo que decía Aristóteles del intercambio justo. Es decir, la forma en la que se van a distribuir los bienes debe ser siempre justa y no aprovecharse de ciertas desigualdades que pueden existir entre quienes negocian. Entonces, estos son dos ámbitos en los que funciona la justicia. Por un lado, como redistribución, que se busca la justicia social, distribuir los bienes que tiene un país, o los salarios que se van a dar, o el financiamiento que se le va a dar a un programa social, etc. Y por otro lado, la justicia actúa como justicia correctiva, que busca reparar, busca castigar o busca compensar. Entonces, cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de esta relación entre simetría y asimetría, hay que entender que una ley justa, claro, que la simetría tiene que ver con que una ley justa es una ley que los trata a todos como iguales. Pero también hay otras leyes que sí son justas, pero que imponen ciertos cargos o ciertos beneficios a determinados grupos de individuos. ¿Y por qué estas también son justas? Porque se hacen cargo de esa asimetría que ha existido o que se busca compensar a quienes han sido castigados o imponer ciertos cargos, ciertos impuestos a quienes pueden hacerlo, por ejemplo. Entonces, la justicia distributiva no necesariamente es una igualdad, sino más bien una ausencia de desigualdad arbitraria. Si hay una desigualdad entre dos personas porque una tiene un color de piel diferente a la otra, es una desigualdad arbitraria. Entonces, se debe compensar a quien ha sido perjudicado. Con eso tiene que ver la justicia redistributiva, con lograr equiparar a quienes han quedado abajo o quienes han quedado arriba por motivos que no están justificados. Entonces, en el fondo, lo que se busca con todo esto es igualar el campo de las oportunidades. Para que reflexionemos en torno a esta idea de justicia en relación a las oportunidades que tiene cada persona o cómo la justicia tiene relación con una igualdad, pero también con una asimetría o una diferencia entre las realidades de cada persona, les traje un video sobre un ejercicio que hace un profesor con sus estudiantes para mostrarles cómo funciona esta desigualdad en la sociedad. Se los dejo para que reflexionen sobre eso. Line up, everybody line up. We're about to race. Everybody line up. Shoulder to shoulder, take off your backpacks. Basketball, line up, we're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race
Well, take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, bueno, como vimos en el video, hay ciertas cosas que no dependen solo de nosotros, sino que hay personas que se encuentran en situaciones que les hacen las cosas más complicadas o que los hacen partir con menos oportunidades que otros. Entonces, cuando hablamos de justicia, como para cerrar este tema y cerrar esta clase, es importante recordar que esta no necesariamente tiene que ver con que seamos todos iguales o seamos tratados todos de igual manera. Entonces, por un lado tenemos una justicia que es simétrica y que tiene que ver con que todos seamos iguales, y por otro lado una justicia que se debe hacer cargo de las diferentes situaciones que han dejado a unos sobre otros, y por ende que busque compensar esto para que todos podamos partir desde un mismo punto y todas las personas puedan realmente ejercer su libertad o sentirse iguales a otros.